Hoy día vamos a hablar el tema sobre actitudes que nos hacen aborrecer a Dios. Hay actitudes que sin querer queriendo, porque hacemos cosas que a veces no sabemos que lo que estamos haciendo es malo o es algo que a Dios no le agrada. Por ejemplo, en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el verso 20, Jesús dice estas palabras por medio de Juan: todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Gloria a Dios. Bien, nos gozamos en nuestro papito Dios. Quizás de repente nos preguntemos qué es lo malo, porque a veces como que muchas personas piensan o creen que no hacen mal a nadie. Yo he escuchado siempre de personas que dicen, pero yo no le hago mal a nadie, yo no le hago daño a nadie le hago mal y no tengo de qué arrepentirme o por qué arrepentirme, porque si no le hago mal a nadie, ¿de qué me voy a arrepentir? El asunto está que cuando hablamos de esta palabra malo, desde un punto de vista de Dios estamos hablando, bueno, hay varias definiciones acerca de esta palabra malo, como por ejemplo la palabra de Dios lo llama injusticia, algo que no es correcto, lo llama también rebeldía, lo llama desobediencia, lo llama iniquidad, maldad, actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios. Jesús dijo que todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz porque sus obras son malas. Y hay mucha gente que cuando tú le dices, oye, mira, lo que estás haciendo está malo o está mal, se molesta. Es como que tú le dices a alguien, oye, ¿sabes qué? El que tú tomes, el que te emborraches no es bueno. ¿Y qué? ¿Te importa? ¿Qué te interesa en mi vida? Hay gente que puede decir así, ¿no? O ¿sabes qué? Mira, el hablar groserías no es nada bueno. Para Dios la Biblia dice que vamos a ser juzgados por todo lo que nuestra boca diga, hable. Y el apóstol Pablo dice que no salgan palabras ociosas de nuestra boca. También dice que no salgan palabras corrompidas. Pero hay gente que habla grosería y puede decir, pero ¿qué de malo hay que yo hable groserías? Bueno, el asunto está que la Biblia, que es el patrón, que es el canon que mide nuestra fe, pues que es la palabra de Dios y es la revelación de Dios, pues Dios te está hablando, si así tú lo consideras o así lo sientes, Dios te está diciendo que no hables groserías, que no hables perversidades ni maldades, y que esas actitudes malas hacen que aborrezcamos a Dios. Y hay mucha gente que sin querer queriendo está aborreciendo a Dios, porque de su boca salen ajos, culebras, cebollas y todos los condimentos, y piensan de que no están haciendo nada malo. A veces sin pensarlo, o a veces sin darse cuenta, se está aborreciendo a Dios. Se están haciendo cosas o actitudes que no van conforme a la voluntad de Dios. En Mateo, en el capítulo 7, en el verso 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todo aquello que no es de la voluntad de Dios es pecado. El apóstol Santiago dijo que una pequeña injusticia para Dios es como un trapo de inmundicia. O sea que no hay pecado grande ni pequeño. Para Dios pecado es pecado, y para Dios el pecado es una inmundicia. El pecado es algo que Él aborrece, algo que no acepta. Y si nosotros decimos yo creo en Dios, o Señor, tú eres mi Dios, pero si de mi boca está saliendo ajo, cebolla y culebra, entonces con nuestras actitudes estamos negando a Dios. Es como que yo dijera, yo creo en Dios, pero estoy practicando la brujería. Estoy haciendo la voluntad no de Dios, sino la voluntad del diablo.
Es como que si yo dijera, yo creo en Dios, pero sin embargo le pego a mi mujer, le pego a los hijos, grito, ando en pleito. Entonces estoy negando con mis actitudes que estoy creyendo en Dios. Es por eso que a veces la palabra nos duele. Por eso que Jesús dijo que hay personas que aborrecen a Dios y que no quieren venir a Dios porque sus obras son malas y no quieren ser reprendidas. Pero prefiero que me corrijan, que me reprendan, que me digan, oye, está mal lo que estás haciendo, para corregirme, porque prefiero ser reprendido por Dios para corregirme. Gloria a Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos la voluntad del Padre. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santidad, en santificación, y la primera voluntad de Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo. La voluntad de Dios es que nosotros nos apartemos del mal, y la voluntad de Dios es que nosotros no practiquemos el pecado o no hagamos cosas que a Dios no le agradan. La primera voluntad de Dios es que nosotros creamos en su Hijo Jesucristo. Si usted no cree en Jesucristo, usted no cree en Dios. En San Juan, en el capítulo 6, en el verso 40, dice la palabra, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Jesús le dice a sus discípulos y también le dice a todos los judíos, esta es la voluntad del que me envió, o sea, de Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree, todo aquel que cree en mí, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios, que creamos en Él. Y bueno, si creemos en Dios, si creemos en Jesucristo, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y Jesucristo dijo que su voluntad es que nos apartemos de toda iniquidad, maldad, de toda rebeldía, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 3, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ya hemos hablado mucho acerca de lo que es santificación. No es de que alguien diga, oye, pero santificación, santo, eso no nos corresponde. Por supuesto que sí. La palabra dice en Hebreos 10:10 que todos nosotros, cuando le recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, somos santificados mediante el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, en todas las cartas del apóstol Pablo, a los Gálatas, a los Corintios, a los de Éfeso, y usted va a encontrar que el apóstol Pablo se refiere a los hermanos en Cristo como los santos, como los santificados, como los que han sido apartados y separados para Dios, para vivir una vida como a Dios le agrada. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no debemos andar en contiendas, en pleitos, en parrandas, practicando brujería, hechicería, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Porque la voluntad de Dios es que vivamos en santificación. Así que si usted tiene dos mujeres, pues tiene que dejar a una y quedarse con una y casarse. Y si usted por ahí tiene ahí dos maridos, deje a su marido, deje a ese marido y vuelva con su propio marido, o quédese con un solo marido, porque no es voluntad de Dios. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro, en el capítulo 3, en el verso 10. Pedro dice que el que quiere ver días buenos en su vida tiene que apartarse del mal y hacer el bien y seguir el bien. No dice, no dice que sigas el mal, sino dice que tienes que apartarte del mal, hacer el bien y seguir el bien, hacer lo correcto. Hemos conversado mucho acerca de lo que es la palabra perfecto. A veces la gente se justifica, dice, bueno, yo no soy perfecto, es por eso que cometo errores, que tengo fallas, que esto, que el otro. Y entonces se justifica haciendo lo malo, aduciendo de que no es perfecto. Y yo, desde un punto de vista, les he hablado que cuando en la Biblia encontramos desde el Génesis hasta Apocalipsis la palabra perfecto, no se está refiriendo a las personas que no tengan fallas, sino se está refiriendo a las personas que hacen lo correcto. Porque la palabra perfecto es
correcto, hacerlo correcto. Entonces, el perfecto, en la Biblia encontramos que Dios le dice a Abraham, sé perfecto, le dice a Noé, sé perfecto, le dice, se refiere por ejemplo a Job como perfecto. ¿Y por qué? Porque se refiere al temor que tenían ellos y al temor que nosotros debemos de tener en nuestro corazón para no hacer lo malo delante de Dios. A veces sin darnos cuenta, a veces ignoramos que hay actitudes cotidianas en nuestras vidas que están haciendo que aborrezcamos a Dios, como por ejemplo, el gritar a los hijos, el gritar a la esposa. Está considerado como maltrato psicológico, maltrato infantil, maltrato doméstico, cuando usted grita, o cuando, por ejemplo, si usted tiene pleito con alguien, o si usted se pelea con alguien, si usted se grita, se insulta, pues ya es pecado. Usted de repente puede decir, pero es normal que la gente se pelee o se grite. No es normal, porque la Biblia dice en Gálatas 5:19 que pleitos, celos, ira, contienda, herejía, inmundicia, lascivia, lujuria, adulterio, fornicación. En la Biblia menciona brujería, hechicería, idolatría. La palabra dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, o sea, no entran al reino de Dios, porque en el reino de Dios no puede convivir el pecado. O sea, en el reino de Dios no puede convivir el pecado, porque Dios es santo y en su palabra Dios nos llama a través de Jesucristo su Hijo y nos santifica con su sangre para que seamos nuevas criaturas. Por eso dice la Biblia, de modo que aquel que está en Cristo es nueva persona, es nueva criatura, las cosas viejas han pasado, y aquí todo es hecho nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú antes robabas, matabas, adulterabas, entonces ahora ya no lo haces, porque tú has sido renovado, has sido redimido, renovado, has sido lavado por la sangre de Jesucristo, y eres una nueva persona para hacer las cosas correctas, para hacer la voluntad de Dios. A veces, sin darnos cuenta, estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Santiago dijo, una pequeña injusticia es para Dios como un trapo de inmundicia. A veces actuar mal. Por ejemplo, dice Santiago, si pudiendo hacer el bien y no lo hago, es pecado. Si tú de repente ves a alguien que tiene necesidad y tú tienes la condición para ayudarlo, pero no lo haces, es pecado, porque estás cometiendo una injusticia. La Biblia dice, si pudiendo yo hacer el bien y no lo hago, es pecado. Eso lo dice Santiago. Y una pequeña injusticia para Dios es un trapo de inmundicia, de modo que en nuestra tierra, de modo que en este mundo, no hay nadie que diga, yo no hago mal a nadie. O no hay nadie que pueda justificarse delante de Dios y decir, yo no le hago mal a nadie, porque todos somos pecadores. De una u otra manera, pecamos contra Dios, con nuestros pensamientos, pecamos en palabras. Aquí no se le escapó un ajo, una cebolla de su boca. Ya pecó contra Dios. ¿Por qué? Porque las palabras groseras, pues la Biblia lo menciona como palabras corrompidas. Y por nuestras palabras corrompidas vamos a dar cuenta en el día del juicio. Hay que tener cuidado. De repente, te enojaste, de repente insultaste, de repente pegaste, o de repente mataste, o a veces pecados muy cotidianos, mentiste, has mentido, y la mentira delante de Dios es pecado. De repente le sacaste la vuelta a tu mujer, también es pecado. De repente le guiñaste el ojo a la vecina, también es pecado. Pequeñas cositas delante de Dios, actitudes son pecados, y la palabra dice que hay actitudes que nos hacen aborrecer a Dios. Hay actitudes, hay vivencias en nuestra vida que muchas veces aborrecemos a Dios. Hay otros más peores, por ejemplo, las personas que matan, que roban, las que se prostituyen, las personas que practican la homosexualidad,
están pecando contra Dios, por más que digan yo creo en Dios. Los brujos están pecando contra Dios porque no están haciendo la voluntad de Dios. Por más que digan, no, yo creo en Dios y yo curo en el nombre de Dios, pues mentirosos, porque Dios no cura de esa manera. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquellos que están adorando o venerando imágenes, ídolos, también tienen que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice claramente que Dios no necesita de todo aquello para que podamos creer en Él. El apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versos 23, 24 y 25, dijo estas palabras: el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por mano de hombres, ni se deja honrar por los objetos hechos por las manos humanas, porque no necesita de ello, pues Él es aquel que hizo los cielos y la tierra, y todas las cosas que hay hechas han sido obra de sus manos. Así es que nosotros tenemos que adorar a Dios, no a través de ayuditas, sino a través de nuestra fe, de nuestra convicción y nuestra seguridad. Una vez hemos hablado también aquí en el programa acerca de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que usted no puede ver. La fe, mi querido amigo, ese es el vehículo, es la fuente para que tú puedas acercarte a Dios. Tú tienes que creer, y aquellos que creen son aquellos que agradan a Dios. Por eso que Jesús le dijo a Tomás: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados son los que no viendo creyeron. Porque hay mucha gente que quiere creer en Dios, pero quiere ver a Dios cuando Dios es espíritu, y es espíritu y en verdad. Así es que el apóstol Pedro dijo que si queremos ver días buenos en nuestra vida, tenemos que apartarnos del mal, seguir el bien, hacer el bien y seguir el bien. Y muchas veces nosotros tenemos que esforzarnos y tenemos que ser muy prudentes y tenemos que reflexionar y buscar la manera de hacer siempre lo correcto. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos aborreciendo a Jesucristo. Y cuando nosotros aborrecemos a Dios por nuestros actos, nuestras actitudes, entonces el cielo se cierra. Y cuando los cielos se cierran, hay enfermedad, hay pobreza, hay miseria, hay dolor y hay sufrimiento. Y todo te sale mal. Tu dinero se desaparece como por saco roto. Te roban, te matan, no hay paz en tu casa, todo es una contienda, hay maltrato, hay violencia, hay abandono, hay divorcio. Tus hijos se meten en las drogas, en el pandillaje, en la prostitución, cuando no hacemos la voluntad de Dios y cuando estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y cuando los cielos se cierran, es cuando nosotros mismos estamos ocasionando estas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. El apóstol Juan dijo en su tercera carta, en capítulo 3, versos 19 y 20, en San Juan dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el verso 19 y 20 dice la palabra, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas. Tenemos que reflexionar, porque si usted está amando más sus malas actitudes, entonces esto quiere decir que hay un problema con Dios. Si usted está amando más las obras malas, entonces esto quiere decir que ya hay un problema, que no hay comunión entre nuestro Padre y nosotros, y simplemente estamos siendo condenados. Dice la palabra en Deuteronomio 28:12, Jehová nuestro Dios nos abrirá su buen tesoro del cielo y nos enviará su bendición. Y todo eso lo hará cuando nuestra relación con Dios sea la correcta. Y también en este mismo capítulo 28,
En el verso 2 dice la palabra de Dios que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyemos la voz de Dios, si oímos la voz de Dios. El simple hecho muchas veces de rechazar tu salvación a través del Evangelio, a través de la palabra, a través de un mensaje, estamos aborreciendo a Dios, porque no estamos oyendo la voz de Dios y porque estamos rechazando a Dios. Y la palabra dice que Dios dará retribución de castigo a aquellos que no quisieron conocer a Dios, ni lo recibieron y que no obedecieron al Evangelio. Recibirán su castigo. Eso lo dice en segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1, en el verso 8. El reconocer que tenemos un problema nos va a ayudar a buscar la solución del problema. Eso es humanamente. Más cuanto en las cosas de Dios. El reconocer que yo tengo un problema con Dios por causa de mi pecado me va a ayudar a enmendarme, me va a ayudar a buscar de Dios, me va a ayudar a corregirme. Y eso es lo que Dios quiere. Y para eso está este programa. Para eso están todos los programas cristianos evangélicos que se predican la palabra de Dios. Para hacer volver al hombre al camino de Dios a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que nos lleva a la presencia del Padre. Jesucristo es el único que nos abre el cielo para que haya comunión con Dios. La palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación, y ese nombre es de Jesucristo, Hechos 4:12. Y en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el verso 19, dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros esta palabra de la reconciliación. Por eso es que predicamos la palabra de Dios, y por eso es que les animamos y les exhortamos a que usted corrija sus caminos, a que usted venga a los pies de Cristo, a que usted reciba a Jesús como su Salvador, porque Él es el único que nos lleva a la presencia del Padre y el único que nos abre el cielo para que Dios pueda derramar todas sus bendiciones sobre nuestras vidas. Yo te hago la pregunta ahora. ¿Quieres vivir alejado de Dios? ¿Quieres vivir sin Cristo en tu vida, ajeno a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo? Yo creo que no. Yo creo que nadie quisiera vivir sin Dios, sino que a veces vivimos alejados de Dios porque desconocemos la palabra y hacemos cosas que a Dios no le agradan por ignorancia muchas veces. Pero ahora ya conocemos cuál es la voluntad de Dios, que nos apartemos de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado, y que hagamos su voluntad, la voluntad del Padre, como es la del Hijo. Si usted siente que Dios le ha hablado de su vida, haga esta oración y diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he hecho cosas malas, que no son de tu voluntad. Y te pido perdón, y te pido ahora que mi nombre lo escribas en el libro de la vida del Cordero. Y ahora tomo el compromiso de esforzarme para ser una mejor persona, direccionado por tu palabra y por tu Espíritu Santo, para ser cada día un mejor padre, un mejor hijo, y para ser cada día un mejor hijo de Dios. Gracias por tu perdón.